Damas y caballeros, un momento de atención. Como decían los romanos, tempus fugit, y seguramente en contra nuestra casi siempre, porque lo tenemos tasado. Bueno, siguiendo con la relación de buena vecindad que tenemos con los habitantes del piso de arriba, esta tarde tenemos en esta sala de conferencias a dos miembros de la Academia de Buenas Letras de Granada. Uno de ellos, don Antonio Sánchez Triguero, catedrático emérito de la Universidad de Granada, maestro de generaciones de filólogos, y bueno, yo me honro y presumo de haber sido discípulo suyo, y como digo generaciones, pues en mi casa mi hija también lo ha sido. Él fue director de la Academia de Buenas Letras de Granada. Está considerado internacionalmente como uno de los más importantes expertos en teatro contemporáneo y sobre todo en teatro español contemporáneo. Va a ser el presentador de otro académico de Buenas Letras, que además es autor teatral, es dramaturgo, que es José Moreno Arenas, autor de este libro concreto, Federico en carne viva, que está haciendo una cierta revolución entre las tablas del teatro, no solo en esta parte de la vieja Europa, sino también allende la mar oceana, como se decía antes. Este verano tuvimos la gran satisfacción de patrocinar la representación teatral de Federico en carne viva en las jornadas que el Centro Artístico patrocinó junto con la Alhambra de Granada en el Corral del Carbón, y fueron tardes de absoluto éxito teatral, que como saben ustedes se dice de otra manera, pero como somos gente un poquito fina no lo vamos a decir. Les dejo así pues con nuestros invitados de esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, muchas caras conocidas que hacen que el acto pues sea más agradable para los que queremos intervenir aquí. Lo mío naturalmente va a ser breve, porque aquí lo importante es lo que nos vendrá a contar Pepe Moreno, con ese título tan atractivo, tan llamativo y tan peligroso. Bueno, yo me considero un admirador de Pepe Moreno desde que lo conocí. Cuando yo lo conocí, ya era, lo conocí personalmente, ya era escritor teatral, ya había publicado textos interesantes. Yo incluso le prologué uno de esa selección de textos, de los textos últimos que había hecho entonces, pero cuando yo lo conocí no era solo, era un escritor ya bastante aceptado, porque si mal no recuerdo, y no puedo recordar más porque me acuerdo bien, que ya tenía publicado, por ejemplo, libros de viaje. Sí. Además, libros de viaje concienzudos, serios y bien desarrollados. Por ejemplo, un viaje a Grecia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que uno de los primeros libros que yo leí. Sí, si me permite, sí. Con prólogo de don Antonio Gallego Morel. Son muy interesantes. Muy interesante. Tú sí que sabes. Total, que yo he seguido su trayectoria pues muy junto a él, ¿no? Este acto es uno de los muchos en los que yo he estado con él en una mesa antes de sus intervenciones y he tratado de hablar algo de su teatro, etc. Efectivamente, él se ha convertido en un autor teatral internacional, desde hace ya tiempo. Es
es conocido en América, en los países europeos, en el norte de África, es decir, que tiene, y bueno, y en China también, ¿verdad? Que ya ha llegado ya más allá que Marco Polo. Que eso quiere decir que ahí hay un valor, sin duda, un gran valor, ¿no? Porque no se pone todo el mundo de acuerdo, toda la gente de teatro de acuerdo en el mundo para hablar de una obra que no tenga consistencia, no. Se habla de una obra que ha llegado, que ha calado a esos distintos públicos, y uno de los públicos además más especializado o que más podemos valorar son los hispanistas, es decir, los extranjeros que siguen el día a día de lo que es el teatro español, ¿no? Y ahí tienen pues muchos y buenos admiradores, gente de muchísimo nivel. Bien, cuando yo vi el título de esto, digo, bueno, pues es un título que va muy en la línea, aunque nos va a descubrir seguro territorios nuevos en sus reflexiones, pero ya de hecho él es uno de los que han llamado la atención de una forma muy clara hacia un tipo de teatro que es lo que se ha venido a llamar teatro mínimo, es decir, las piezas pequeñas, las piezas mínimas, donde se concentra un tema, se concentra en la actuación de unos personajes, etcétera, en muy pocos minutos, ¿no? Y algunos de los investigadores que lo han estudiado, pues ya lo bautizaron como pulgas dramáticas, ¿no? Pulgas dramáticas que tienen también un valor, yo también los llamo pellizcos dramáticos, ¿no? Porque todas esas pulgas que pinchan, efectivamente, que muerden, pero además es que son pellizcos, ¿no? Son pellizcos críticos sobre la realidad, es un gran observador de la realidad que nos circunda, ¿no? Bien, entonces, teatro mínimo. Yo me acuerdo que ya en algún congreso planteé yo pues, la defensa de ese tipo de teatro mínimo, ¿no? Porque para algunos críticos, bueno, pues sería un teatro menor, no sé más. Esto, la brevedad y lo mínimo es un valor, un gran valor literario y artístico. Y ahí están las rimas de Becker, por ejemplo, ¿no? Es decir, no se puede decir, el Polifemo de Góngora, eso sí es arte, eso sí es contundente, tal. La rima, bueno, suspirillos germánicos, que decía don Gaspar Núñez de Arce. Por cierto, un ejemplo perfecto de lo que es hacer poemas muy largos que no hay quien los lea, ¿no? En su época había quien los leía y quien los imitaba, pero después se han quedado muertos porque es imposible leer así, en fin, en circunstancias normales, pues un poema de Núñez de Arce, no solo por lo largo, sino también por la repetición de conceptos, por la abrumación al lector, ¿no? Que no se trata de eso, se trata de darle en este tipo de estilo, el otro también está muy bien, es decir, que trata el sombrero ante Góngora, etcétera, ¿no? O una obra de Calderón. Pero también estas obras mínimas tienen grandísimos valores, y además si se ve que ya no es una cosa circunstancial, una piececita que va saliendo por aquí, otra piececita por allá, sino que hay un buen volumen de piezas, de ese tipo de piezas pequeñas, que como vuelvo a repetir, han tenido muchísimo éxito, tanto en las escenas como en los estudios de los investigadores. Bien, entonces claro, cuando yo he visto esto, digo, bueno, pues ya está en la línea, es decir, la navaja de Ockham, pues es recortar, quitar todo lo que sobra, ¿no? Y eso se ha convertido, efectivamente, siguiendo con el razonamiento que acabo de hacer, en un tipo de estilo en el siglo XX, que es lo que se llama el minimalismo. El minimalismo es eso. Y el minimalismo afecta a la arquitectura, precisamente la célebre frase que tanto dice y tanto sugiere, que es menos es más, es de un arquitecto, de Mies van der Rohe. En efecto, después tenemos el caso, bueno, lo que es en el teatro, lo que es en la poesía, el propio Juan Ramón Jiménez, ¿no? Juan Ramón Jiménez va en su obra cada vez esencializando
especializándose más y cada vez reduciendo más lo que es su discurso poético, ¿no? Recuerden ese poema que muchas veces se interpreta mal, pero que hay que interpretarlo viendo lo que es el título, con 2 versos, con un título. El título es el poema, y el poema dice, ese poema que dice Juan Ramón, dice: no le toques ya más, que así es la rosa. Muchos interpretan que se ha equivocado Juan Ramón, o que se equivocó el tipógrafo, no la toques ya más, que así es la rosa. No, el le se refiere al poema. Realmente parece un leísmo, cosa rara en un andaluz como Juan Ramón, pero es que en Juan Ramón no hay ninguna cosa gratuita. Cuando él le dice le al poema es porque considera el poema como un ser humano, ¿eh? El le, no es una cosa neutra, no, es una cosa viva como un ser humano, ¿no? No le toques ya más, que así es la rosa. Un buen ejemplo del propio Juan Ramón Jiménez. Bien, pero es que en el teatro también, el minimalismo, aparte de lo que en concreto es este tipo de piezas de Pepe Moreno, es que en la escenografía es un principio que se ha utilizado mucho y se ha proyectado mucho en la escena. Por ejemplo, un buen amigo nuestro, Juan Ruesga, arquitecto y escenógrafo sevillano, que es muy relacionado con Granada porque fue el que hizo la rehabilitación del Teatro Isabel la Católica, arquitecto escénico, que hay muy pocos en el mundo, es decir, arquitectos especializados en edificios escénicos. Porque normalmente los arquitectos, con todos mis respetos hacia el colegio de arquitectos, pero cuando se meten en un teatro suelen hacer un desastre, porque no tienen en cuenta nada de lo que es fundamental en el teatro, que son salidas, entradas, la comodidad, la visibilidad, en fin, 8000 historias que un arquitecto escénico tiene que tener en cuenta. Bueno, pues Juan Ruesga es un ejemplo. Pues Juan Ruesga, como escenógrafo, ha llevado a cabo, ha proyectado mucho ese principio y él lo ha defendido mucho, de menos es más. Es decir, en una escenografía que puede estar muy enriquecida, porque digo yo, pues un salón de una casa de la burguesía, donde puede haber muchos muebles, etcétera, no hace falta tanto mueble y tanto cuadro, sino unas cuantas en detalle, que hace que el espectador, por eso menos es más, porque cuanto más le dejas al espectador de libertad de interpretación, pues, o sea, cuanto menos le ofrece, más le sugiere y más tiras del espectador, ¿no? Es decir, más juego tiene el espectador para rellenar todos aquellos vacíos que le ha ofrecido, en este caso, de la escenografía. Y ya acercándonos al tema, pues el propio Federico García Lorca es muy minimalista. Es decir, lo que se refiere, por ejemplo, al movimiento de los personajes, a lo que son las acotaciones. Ahí da 4 cositas, ¿no? O sea, no hace como, si comparamos, por ejemplo, a Bernarda Alba, por ejemplo, las acotaciones de Bernarda Alba con las acotaciones de una obra de Buero Vallejo, cualquiera, bueno, es una diferencia infinita, porque Buero quiere que haya muchas cosas, que todas signifiquen además y que todas estén presentes. Y todo, la acotación, lo que en Federico es una frase acotada, unas cuantas palabras para indicar 4 detalles. En Buero es una página o 2 páginas. Y además, teniendo en cuenta que Buero es de los que iban y se colocaba en primera fila de los ensayos y veía si todo eso que él ponía ahí estaba allí, el bolijo, la no sé cuánto, el cuadrito de no sé qué, y la cortina y al fondo el paisaje madrileño, etc. No podía faltar nada, y si faltaba, pues empezaba a haber ya tensiones con el director. Bien, por lo tanto, en el caso de Federico también se puede considerar como un minimalista, de modo que vamos a ver por dónde
nos sale Pepe Moreno, yo digo, cuando venía para acá digo, habrá que decir, a ver, ¿por dónde rompe? No, ¿por dónde corta? ¿No? Bueno, pero para terminar mi intervención, voy a traer un ejemplo de lo que es la puesta en acción del minimalismo al hacer un poema. Y es un poema de León Felipe, el célebre poeta que ya se dio a conocer antes de la Guerra Civil y después se convirtió en uno de los grandes protagonistas del exilio, como sabéis, León Felipe. Pues hay un poema que es anterior a la Guerra Civil. Vamos a ver, que no te vaya, muchacho. Es un poemito muy corto, que dice lo siguiente. Dice el poema: deshacer ese verso, quitarle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma, aventar las palabras, y si después queda algo todavía, eso será la poesía. ¿Qué importa? Todavía no he terminado, ya. ¿Qué importa que la estrella esté remota y deshecha la rosa? Aún tendremos el brillo y el aroma. ¡Qué bonito! Con esa navaja peligrosa. Bueno, buenas tardes. Gracias, Joaquín, por la presentación del acto. Antonio, como siempre, muchas gracias. La mayoría de las cosas que dice, como siempre, inmerecidas, pero las dice tan bien que uno se las cree, ¿no? Es que tiene el arte de explicar, que no lo tiene todo. Bueno, gracias por esta magnífica asistencia, impensable, pero bueno, está claro que hay amigos por todos lados. Y bueno, pues creo que voy a sorprender un poco, porque confieso, y aquí está el amigo Antonio para desmentirlo si quiere, que no hemos hablado en absoluto de qué iba a ir la conferencia, correcto. Así que me acaba de dar ideas para la próxima. No digáis que no es bonito, ¿eh? Bueno. Me decía el otro día un amigo, dice: Pepe, ¿de qué vas a hablar en tu próxima conferencia? Digo, bueno, pues algo que se me ha ocurrido referente a la última obra, Federico en carne viva. Dice: ¿vas a hablar otra vez de Federico García Lorca? Digo, hombre, no exactamente, pero lógicamente si hablo de Federico en carne viva, pues algo habrá que decir de Federico García Lorca. Dice: pues ¿y eso que no era uno de tus autores de mesilla? Digo, y lleva razón, porque ahora echa un vistazo atrás a tu vida y resulta que el discurso de entrada en la academia, Antonio, hace ya 20 años, pues se titulaba El silencio de la palabra en el teatro mínimo de Federico García Lorca. Y ahí empezó todo. A partir de ahí, pues hay una serie de obras cortas, sobre todo una de ellas, El inframundo, que, bueno, cayó bastante bien entre los estudiosos, tuvo una magnífica acogida, y eso fue lo que me animó después a hacer Federico en carne viva. Y ahora pues estoy ya metido de lleno en una segunda obra, que ya adelanto, que en vez de el diálogo que en esta obra hay entre Margarita Sirgu y Federico García Lorca, pues es entre Luis Rosales y Federico García Lorca en casa de los Rosales días antes de la detención. Ahí es nada. Como me dijo un profesor, se dice el pecado, pero no se dice el pecador, muy amigo tuyo, por cierto. Pepe, ¿qué estás haciendo ahora? Y se lo comenté, le dije lo que estaba haciendo sobre Luis Rosales y Federico, y dice: pues te vas a tener que inventar todo, porque no se sabe nada de lo que pudieran hablar en casa de los Rosales unos días antes de la detención. Y digo, pues no son esas las noticias que tengo yo. Dice: pues te lo vas a tener que inventar. Yo creo que no hay nada de nada. Digo, es que quizás los investigadores a lo mejor no sabéis del hilo que hay que tirar. Y claro, se me ofendió un poco.
Pero muchas veces la clave está ahí. Y la clave de esta conferencia está precisamente ahí. Ahí está la clave. ¿De qué se puede hablar cuando no se sabe nada de lo que realmente ha pasado? O no se tiene certeza de lo que ha pasado. Y sin embargo nos acercamos a la realidad de los hechos. Esa es la clave y de eso es de lo que vamos a hablar esta tarde. Y bueno, no voy a seguir con el tema de lo que después ha hecho de Federico, pero creo que tengo ya como 6, 7 u 8 escritos más publicados sobre diversos aspectos de Federico García Lorca, con lo cual al final pues me he hecho un lorquiano de pro y aquí estamos pues para continuar con estos unos cuantos días preparando la conferencia, complicada, ya lo vais a ver. Bueno, me permití el tuteo, me podéis tutear por supuesto. Y había ahí unos cuantos días que no sabía muy bien si leerla o hacer lo que bien ha hecho Antonio. Y la verdad es que al final había algunos tramos que entiendo que me han salido un poquito académicos, si me apuráis un poquito incluso algunos hasta poéticos, un poquito lejanos, no nada de eso, que quiera poesía que lea esto. Y eso al final me ha llevado a decir, bueno Pepe, ya que lo has hecho y ya que tal cual, pues léelo, entónalo, que no parezca que lo estás leyendo, pero léelo y ya está. O sea que me voy a poner a ello. Son unos 20 minutos aproximadamente, espero no aburrir, y lo que más me interesa de todo, y además lo digo de verdad, es las preguntas después. Es decir, tenéis que hacerle caso a Federico García Lorca. Y Federico decía al público que a veces cuando el público iba a los teatros a saber que les puede pasar algo. No a estar sentado a aquí me lo den todo hecho, sentado a que pase algo. Así que vamos a ello. No tengo la más mínima duda de que hay que dudar de todo y de todos. Se apresuraría a apostillar sin titubeo uno que yo me sé, un buen amigo de esos de toda la vida, hoy no en vano impenitente lector de Borges, para quien la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Un compañero de lutos y jaranas, a quien prefiero mantener en la sombra del anonimato, porque entre ellas, aunque frías, se está a salvo de riesgos y otras contingencias poco deseadas. No sé si está de más el añadido de mi leal compinche de juegos de la infancia y desde la infancia, pues en esa sentencia firme con la que he iniciado mi intervención, axioma trampa que pone a Sócrates en el espejo ante nosotros y que al contrario de lo pregonado no deja opciones para la interpretación. Está en ella el origen del saber y el principio de todo conocimiento. En su filosófico contenido se encuentra la clave no ya de mi aproximación a Federico García Lorca, sino también a cualquier iniciativa de índole cultural y desde luego vital. En la misma contradicción de un enunciado tan categórico, por un lado la reafirmación en la duda, por otro el absoluto cuestionamiento de todo, incluso de lo que en apariencia se nos ha inculcado como indiscutible o infalible. Se halla en ello la fortaleza de ese pensamiento, la firmeza de esa reflexión. Pues como asevera un personaje de una de mis piezas teatrales, los que aceptamos la contradicción acabamos llevando siempre la razón. En ocasiones, por no decir siempre, cuánta dificultad conlleva una adecuada preparación para iniciar la escritura de una nueva obra. Y más aún, cuánta ansiedad acarrea obcecarse en adivinar si el tema y el conflicto seleccionados
abrigan la chispa que encienda y haga reaccionar al público de hoy, o en saber si encierran la semilla que perpetúe el texto a través de los años. ¿Escribe el dramaturgo para la sociedad y la época a las que sobrevive? ¿O quizá imbuye a sus personajes de la singularidad de lo intemporal? ¿Persigue el creador un teatro de ocasión, de modismos, que le asegure el aplauso de un público de entrega fácil? ¿Busca el pesebre vergonzante y aburguesado de lo políticamente correcto? ¿O, no obstante los sinsabores y expuesto a una heroicidad a su pesar, apuesta por el compromiso y la libertad de pensamiento? Ahí lo dejo. Las respuestas a estos interrogantes son esenciales, en general para el teatro y en particular para los autores, ya que si en época de Aristófanes el teatro era el termómetro de la polis, en la actualidad, con idéntico razonamiento, sabremos el diagnóstico sanitario de la sociedad contestando a esas preguntas. En mi caso personal, me dejo arrastrar por el arrollador tsunami oficial, convertido hoy en tradicional, que ha decidido quién es Federico, cuáles sus hechos biográficos, sus espacios vitales, las piezas dramáticas de la máxima preferencia, etc. O como ser pensante, me formo una opinión al respecto acerca de toda esa retahíla de cuestiones de las que como mínimo tengo dudas y más dudas. Conociéndome como me conozco, siempre supe, y eso que las dudas amontonadas eran pantagruélicas, que daría un paso adelante y que nada ni nadie me haría retroceder. La decisión, como digo, no fue sencilla, pero una vez adoptada me lancé de cabeza al mar granadino de Lorca, aguas procelosas donde las haya, sin comparación posible en el vasto planeta cultural. Y me puse sin pérdida de tiempo a leer la obra toda de Federico, su correspondencia y las entrevistas que concedió, y a gastar suelas de zapatillas por los caminos que anduvo, y a merodear por los ambientes rurales retratados en sus dramas, y a recorrer la ciudad y los rincones que supieron de sus llantos y sonrisas, y a interpretar los silencios de la Vega y sus gentes, y a saber de los lutos de 8 años y de la muerte en vida de la mujer, y a inmiscuirme en los asuntos personales del fuenterino y en los de sus familiares, amigos y enemigos. Era lo único de lo que no tenía duda, de cómo llegar hasta el auténtico Federico. Pero pese a ir en pos de la verdad por la verdad, soy un comediógrafo y no un biógrafo. ¿Cómo solucionar, pues, los diálogos, las escenas y los conflictos allá donde la documentación nos deja inalvis y con la miel en los labios, donde la historia silencia las acciones con el inevitable paso del tiempo y el hombre las oculta con el de una infame y deliberada opacidad? Y toca al creador crear sin falsear lo acontecido. Cuando aquella madrugada lejana en el tiempo, que no en mis recuerdos, tras despertar de la pesadilla que me hacía soñar con horizontes de pandereta al aire libre, y ya de regreso de experiencias liberadoras bajo la arena,
conseguí templar ánimos para engendrar personajes y enardecer neuras para propiciar conflictos, cuando mi psique estuvo dispuesta para redactar El inframundo y poco tiempo después, alentado por la buena acogida de la minipieza, cimentar Federico en carne viva, jamás pensé que la biografía y el legado del poeta dramaturgo de la Vega pudieran convertirse en objetivo preferente de mi escritura dramática y por ende de mi investigación, tan profunda como altruista, pues lo reiteraré por enésima vez, solo anidaba en mi ánimo y sigue anidando conocer más y mejor a Federico, al ser humano, a sus regocijos y penalidades, virtudes y miserias, pero limpio de barnices de idearios o doctrinas partidistas, libre de quimeras biográficas o dramatúrgicas, alejado del papanatismo de los carentes de criterio propio, divorciado de los autoproclamados por sus acciones, lo digo, defensores del mito y a salvo de prejuicios provincianos y de cualquier otra naturaleza, y sacar a la luz todo descubrimiento, repito, todo hallazgo, sin ocultaciones ni tergiversaciones intencionadas de la realidad, sobre texto de intereses espurios. Dejemos el manifiesto desinterés por la obra literaria del verdadero propósito a quienes son irrespetuosos con el rigor, bien por ignorancia, bien por arbitrariedad, y cedamos el consciente apego al sectarismo ideológico a los amigos de la parcialidad, a los afanados en manipular las historias de la historia y la historia misma. Corría el otoño post-pandémico de 2021 y sucedió en la milenaria Guadix, tierra de la arcilla y cuna de Antonio Mira de Amezcua y Pedro Antonio de Alarcón, a tiro de piedra de las majestuosas Alcazaba y Catedral, durante la entretenida y sin embargo instructiva cena con la que fui agasajado y que siguió a mi intervención en el aula Aventofai de Poesía y Pensamiento, a la que complacido acudí por invitación de su director, Antonio Enrique, compañero de academia, entrañable compañero en las lides académicas granadinas, a la par que acreditado novelista, poeta, ensayista y otras lindezas propias del gremio de los escritores que, graciosa pero justamente, concede y reparte la diosa inspiración. Aunque a vuela pluma, lo informé del laborioso y, por qué no decirlo, penoso proceso de gestación y escritura de Federico en carne viva. Al autor de títulos tan celebrados como El discípulo amado o Tratado de la Alhambra Hermética, perspicaz observador del gesto y agudo crítico de la palabra, le confesé a los postres del banquete mi entusiasmo y admiración por un sabio inglés que en los primeros compases del siglo XIV había perfeccionado su erudición en la prestigiosa Universidad de Oxford, un intelectual tan fascinante para la mitad del minúsculo círculo de amantes de la duda como ignorado por el otro medio, y desconocido para el gran arco de culturetas felices en su ignorancia, porque ni siquiera les cabe la más mínima duda. Estoy hablando de Guillermo de Ockham, quien, estoy convencido, causará idéntico asombro y sorpresa que a mi querido admirado Antonio Enrique en cuanto les hable de él, del ilustre pensador escolástico, claro, y de su aforismo, así como de su envidiable poder de seducción, capaz de encandilar a las musas de las artes para ser llevado a las páginas de una novela y a la cinta del celuloide a poco de que se cumplan los 700 años de su muerte. El afamado principio de la navaja de Ockham es debido al filósofo y teólogo Guillermo de Ockham, monje franciscano en quien se inspiró Umberto Eco
para crear el personaje Guillermo de Baskerville, protagonista del Nombre de la Rosa, y a quien dio vida para las pantallas cinematográficas el incombustible Sean Connery. Un principio de economía que tiene infinidad de aplicaciones en cualquier disciplina del conocimiento. Además de tener plena vigencia, está claro, en economía, también se emplea en lingüística, física, biología, etc. No es mi pretensión llevar a cabo un estudio ni riguroso ni siquiera superficial del postulado de Ockham. Tan solo ofrecer unas ligeras pinceladas acerca del mismo, es decir, dar cuenta de su existencia, definirlo y realizar unos comentarios básicos, si acaso incidir en lo concerniente a su aplicación para la creación de textos teatrales basados en biografías de personajes históricos, como es el caso de Federico en carne viva, y el de la siguiente obra, aún sin título, pero ya en curso de escritura, segunda de un proyecto de trilogía lorquiana que tiene como núcleo principal la breve, aunque intensa y apasionada relación amorosa de Federico García Lorca con Juan Ramírez de Lucas, el rubio de Albacete. ¿Qué se entiende por la navaja de Ockham? Es un principio metodológico y filosófico cuya definición original reza así: pluralitas non exponenda sine necessitate, que se traduce por la pluralidad no se debe postular sin necesidad. ¿Qué significado tiene esta máxima? Ni más ni menos que en igualdad de condiciones la teoría más simple tiene mayores probabilidades de ser correcta que la compleja. Dicho principio, como podemos apreciar, trata de simplificar el proceso y señalar la lógica que reside en la postura más sencilla. Por supuesto, siempre que esté en igualdad de condiciones con el resto de posturas. Naturalmente, la simplificación jamás podrá anteponerse a una teoría compleja respaldada por evidencia, pruebas. En resumidas cuentas, lo que propugna la navaja de Ockham, en palabras del profesor y filósofo Carlos Javier González Serrano, es que hay que desprenderse de todo lo superfluo y quedarse con lo más sencillo a la hora de resolver un problema. Aunque Guillermo de Ockham vivió a horcajadas de los siglos XIII y XIV, sin embargo, no fue hasta el XVI cuando la denominación de su principio llegó a formularse, significando que su simplicidad ontológica se contraponía a la filosofía platónica, que admitía los entes físicos, matemáticos, ideas, dando con ello lugar a un ingenioso e insólito comentario. Ockham afeitaba con una navaja las barbas de Platón. Como cualquier enunciado filosófico, el principio de la simplicidad también ha gozado de detractores, precisamente por su sencillismo. En un mundo tan complejo, es harto complicado que triunfe siempre la explicación sencilla. Esto es debido a la gran cantidad de variables que influyen en un determinado problema. Los filósofos de mayor relieve que mostraron una postura contraria a la navaja de Ockham fueron el alemán Gottfried Leibniz y el inglés Walter Chatham, que apostaban por la complejidad. Se tienen noticias de que este último, Chatham, contemporáneo de Ockham, solía mantener con el franciscano frecuentes y enconados debates filosóficos, llegando a hacer pública otra teoría, la antimaquinilla de afeitar. ¿Cuál sería la aplicación de este principio en mis textos dramáticos de inspiración lorquiana? Aquí vamos a la clave.
Vamos, tanto para esto, ¿eh? Antes de que lo hiciera Ockham, hubo otras llamadas a mi puerta teatral con propuestas que guardaban no poca similitud con el principio de la navaja. Sugerencias diversas que han ido formando mi historia personal. No fue, pues, el discípulo de Santo Tomás de Aquino, con su principio de parsimonia, nombre por el que también se conoce, quien perfiló la gestación y escritura de Federico en carne viva. Muy al contrario, el mérito, si lo hubiere, del drama inconcluso, se debe a varias personas de profesiones distintas, etapas de la historia distintas, sensibilidades distintas. Personas que no formaban grupo, sino que se presentaron en mi vida uno a uno y me fueron regalando experiencias que juntas dieron forma a mi propio principio, que apliqué al texto. Experiencias para ser contadas, que diría el bueno de Osvaldo Dragún, cuya dramaturgia me sirvió de ayuda para introducirme en el universo de la escena. Experiencias de vida y teatro, propiciadas por unos profetas que anunciaban la venida de Fray William y su navaja. Todos ellos con un trasfondo filosófico de andar por casa, de ir por la vida con la seguridad de una lógica a la que se llega por los caminos de la sensatez, de la sencillez, de la buena fe. El orden de llegada a mi raciocinio teatrero de esos protagonistas fue el que señalo a continuación. De implicación y aplicación directa, la atenta lectura de la Lisístrata de Aristófanes y la regañina en latín del hermano Víctor, de estudiar los maristas. De planteamiento indirecto, las muchas recomendaciones paternas, algunas de ellas de tendencia occamiana, aunque mi progenitor jamás supo de teólogos británicos, ni de filosofías de navaja. Y el consejo parnicero de Alfonso González, bondadoso hombre de campo conocido en Valderrubio, su pueblo, por tomatés. Sin el concurso de estos, iba a decir influencers, ¿cómo están? Sin el concurso de estos influyentes precursores, Federico en carne viva no habría nacido para el escenario. O de haber nacido, habría seguido otras pautas de escritura. Evidentemente, Ockham, lo afirmo una vez más, ya se ha incorporado a mi fiesta teatrera y está interviniendo en la obra en la que en la actualidad me tiene quitado el sueño. Y como he anunciado, también en la tercera, ya pensada y estructurada, aunque sin prisas por subir el telón, que reunidas darán vida, así espero, a una trilogía que desde su etapa embrionaria estuvo ideada desde el amor, la humildad, el deseo de saber y en consecuencia de tener criterio propio, y no ha dejado de estarlo para rescatar al hombre que Federico llevaba en su interior y que le hizo madurar su espíritu juvenil. Con la bienvenida a Ockham, el proceso de génesis-elaboración del segundo texto no varía respecto del utilizado para Federico en carne viva, porque, insisto, ya venía aplicando mi propio principio, formulado a raíz de la solidez de esa experiencia. Dice así, esto es de mi cosecha: agotado el conocimiento de los hechos, se impone la aplicación de la lógica del comportamiento humano antes que cualquier otra consideración. Hoy por hoy, la importancia de las consideraciones de Ockham en mi dramaturgia estriba en que su principio viene a ratificar
el procedimiento que he defendido para la creación de Federico en carne viva y me reafirmo en mis postulados para la actual y desde luego las obras venideras. La utilidad del juicio de quienes se adelantaron en mi vida al pensamiento de Ockham queda patente en Federico en carne viva en la firme determinación de Lorca de no abandonar una España convulsa, a pesar de las invitaciones que recibió para hacerlo de gran número de embajadas de países hispanoamericanos e incluso personales como la de Margarita Sirgo. El apasionado romance que estaba viviendo con Juan Ramírez de Lucas fue la causa de su decisión, ya que no estaba dispuesto a renunciar a él, que a la sazón era menor de edad. Sin pruebas fehacientes, sin documentos que acrediten lo contrario, el principio navajero de los predecesores es perfectamente aplicable por su sencillez y claro está por la lógica del comportamiento humano, que no ha variado desde Aristófanes hasta nuestros días. Un ser humano enamorado hasta las trancas, permítaseme la expresión, ignora y desprecia toda suerte de peligro y se arriesga hasta el final. Posturas contrarias a esta, aunque tienen a su favor el hecho de ser antiguas en el tiempo, solo se basan en conjeturas más o menos lógicas, pero juega en su contra la aparición de pruebas irrefutables acerca de la relación vivida entre Federico y Juan, la carta que le escribe el poeta, el romance que le dedica y testimonios de allegados que han sido publicados en la prensa. Hoy, gracias a un lorquiano de pro, mi buen amigo Paco Vaquero, que está por ahí, que me ha facilitado una copia, quiero añadir a este listado ya de utilidad para las creaciones a partir de Federico en carne viva este trabajo inédito titulado Recuerdos de familia, escrito en enero de 2014, que viene a corroborar la trascendencia del Rubio de Albacete en los últimos meses de la vida de Federico. Interesante aportación de los hermanos José Antonio y Ricardo Moreno Rodríguez, vecinos de Valderrubio, dos de los muchos coetáneos o hijos nietos de quienes convivieron y trataron personalmente a su célebre paisano. Gentes como ellos, en silencio durante tanto tiempo, son, lejos de ser autorizados, sus auténticos biógrafos. Conclusiones, si es que se pueden sacar conclusiones. Para los plumíferos que deseamos acercarnos a la realidad de los hechos, es de vital importancia el principio de Ockham, pues supone una gran ventana que, si bien no puede presentar el pasado ante nuestros ojos tal cual fue, sí permite en cambio al creador respetuoso con la historia y los personajes acceder al contexto de esa historia de la historia y aproximarse a la verdad de lo sucedido en un alto porcentaje de acierto. No estamos totalmente perdidos si las pruebas brillan por su ausencia, si las evidencias de la historia las ha engullido el reloj de arena. No nos apuremos si una documentación incompleta nos cierra el paso a una escena. Acerquémonos a la lógica del comportamiento humano, que, vuelvo a recordar, en 2000 hoy continúa siendo el mismo que conoció Aristófanes. Sigamos el proceso de mínimos que nos aconseja Ockham en su principio de la navaja. Emulemos las prácticas de Guillermo de Baskerville. Rememoremos la escena en la que le refiere al novicio Azzo de Mel el lugar donde las frailes aliviaban sus cuerpos.
y de Sherlock elemental, mi querido Watson, y encontraremos respuestas a nuestras preguntas, soluciones que se acercarán a lo acontecido en ese porcentaje con escaso margen para el error. Y desde luego con más visos de realidad que otras conjeturas que todos conocemos y que solo se sostienen en el ánimo de quien las inventa, pero que tiene todos los medios para propagarlas, y de quienes las aceptan porque es lo que piensa la mayoría. Termino evocando de nuevo al famoso detective creado por Conan Doyle, para quien tras eliminar la paja, lo que queda, por improbable que nos parezca, es la verdad. Versión esta de uno de nuestros refranes más conocidos y que casi siempre que pronunciamos viene acompañado de una sonrisa no exenta de ligeras briznas de ironía. Lo que parece es. Muchas gracias. Muy bueno, muy bien. Bueno, tengo ya la muleta entre las manos. Sí. Pregunta, por favor. Se han dicho muchas cosas. Cuando hablo de la intuición, Sí. recuerda, pues cuando yo la recogía, ahí está el que lo sabe mucho mejor que yo, pues ponían que Mariana estaba en una habitación sola porque era grande de España, porque era una dama, por el príncipe, ¿no? Y luego, en unos papeles de una alacena, de un derribo, en la calle Recogida de un convento que hicieron pisos, yo lo sabe mucho mejor que yo, Antonio, aparecieron unos papeles en que decía que para denigrarla, ella, aunque era una dama, estaba con todas las presas más ordinarias, que era tócate el culo, esto, que estaba en el patio con todo el mundo. Y él, en contra de lo que decía la teoría histórica, que por ser dama estaba apartada, escribió en su obra La Recogida que estaba en el patio con todo. Y luego, 18 años después casi, estaba entonces, ya la tenía escrita, estaba entonces en Estados Unidos, ya por lo menos, sí, 12 o 13 años fue cuando se rompió esa alacena que apareció en estos pisos. Y la historia le dio la razón a la intuición. Él lo hizo por intuición, en contra de la historia. Y luego, 13 o 14 años después, la historia le dio la razón, que es lo que tú estás diciendo. Bueno, aquí hay una cosa que está clara. No se trata de inventar historias. No se trata ni siquiera de reinventarlas, en absoluto. He dicho antes que no soy un biógrafo, soy un comediógrafo, soy dramaturgo. Y lógicamente soy muy dado a imaginar y eso es lógico. Lo importante en estos casos, cuando se toca un personaje histórico, además muy conocido, y que existe en tu interior la voluntad de un acercamiento honrado, sin prejuicios, ya sean de tipo estético, ideológico, de lo que sea, me da igual. Se trata de exponer, de decir lo que has encontrado, lo que has hallado. Lo he dicho también en la conferencia. Lo que sientes. Entonces, es allí donde se detenga el documento, donde te queda en blanco. Bueno, ¿y esto dónde sigue? ¿Qué más hay? ¿Qué puedo yo añadir ahora a la historia que estoy contando en la obra de teatro? Déjate llevar de la lógica de los comportamientos humanos para hacer las escenas, no para inventar. No para inventar. No se trata de inventar. Perdón. Los que habéis visto Federico en carne viva, yo no puedo decir que entre Margarita Sirgu y Federico García Lorca existiera ese diálogo que hubo a lo largo de toda la obra. Me consta que lo hablaron. Yo lo sitúo en un momento determinado,
Lo que pasa es que es teatro y el conflicto que hay entre Federico García Lorca y Margarita Xirgu lo continúan después sus personajes. Estamos hablando de teatro. Es decir, yo me valgo después de María Josefa, de Buster Keaton, de Bernarda Alba, para continuar el mismo conflicto que hay entre Margarita Xirgu y Federico García Lorca. Es la continuación. Ya sabemos que no hubo conflicto entre Bernarda y Buster Keaton. Es teatro. Pero siendo teatro, puedes acercarte a lo que realmente hubo. ¿Cómo puedo saber ahora yo de qué hablaron Luis Rosales y Federico García Lorca? Es imposible. Pero si pensamos, por ejemplo, que a pesar de que Federico era un hombre público, era muy conocido, tuvo muchos asuntos, digamos, muchos novios, se le conocen hasta 17 sin contarlos, aquí te pillo, aquí te mato, o sea que un montón, pero no era dado con los amigos a alardear de este tipo de cosas, y sin embargo Luis Rosales lo sabía, lo de Juan Ramírez de Lucas. ¿Dónde pudo saberlo? Cuando estuvieron en casa de los Rosales. Ahí se puede hablar de eso. ¿Yo tengo conocimiento exacto de que esa conversación tuvo lugar? No. Pero la lógica del comportamiento humano me lo dice. ¿Por qué? Porque además sé lo que hizo Luis una vez que fusilaron que mataron a Federico. Ah, eso la obra de teatro. Entonces, es entrar en las historias de la historia, que lo he dicho también, entrar en esa historia y lógicamente inventas, porque eres un escritor, inventas, pero si eres honesto, si eres... Hombre, cuidado, no estoy diciendo yo que el comediógrafo que quiere inventarse las cosas es que no lo sea, pero quiero decir que si quieres darles pinceladas de veracidad a lo que escribes, tendrás que acercarte a lo que pudo pasar, sin grandes alaracas. La pregunta es cuando, Pepe, cuando tiras de lo hilo adecuado y las fuentes te dictan, dos fuentes por ejemplo, no vamos a poner más para no confundir, dos fuentes te dictan hechos diferentes, ahí el dramaturgo pensará una cosa, pero Pepe Moreno pensará otra. Sí. ¿A quién haces caso tú? No, a quién, no a nadie. Cuando tú estás inmerso en un tema, sabes la dirección que tiene que llevar. Tú ahora te puedes encontrar con distintas opciones. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero de todo, aquellas que tengan pruebas o evidencias, si lo he dicho. O sea, si esto es un método para escribir, o sea, tú dices, bueno, yo lo que no puedo es ir en contra de la evidencia. Es absurdo, es estúpido. Lo primero las pruebas, la evidencia. Ya no hay pruebas. Oh, pero yo la obra no puedo dejarte aquí. Hay que continuarla. ¿Qué pudo pasar? Es que fulano dice esto y mengano dice lo otro. Vámonos al comportamiento humano. Es que no falla. No falla. Mirad, antes creía que me ibais a preguntar. Como no preguntáis, lo digo. Cuarto de bachiller. Ya, bueno, iba a decir ha llovido. No, ha pasado el tiempo. Cuarto de bachiller. Maristas de Jaén. Latín. Hermano Víctor. Parece que lo estoy viendo. Con lo bien que se saben ustedes la sintaxis. Pero si es que además la conjugación la domina. ¿Cómo es? Las designaciones, ¿cómo es? Las declinaciones. Si es que todo lo igual. Y decía, textual, ¿por qué no me traducen bien? Hagan ustedes un favor, pregúntenle al ver, que todo lo sabe y además es generoso. Pepe come papa. ¿Quién come Pepe? Ya tenemos el sujeto. ¿Qué come papa? Ya tenemos el complemento directo. ¿Cuándo, cómo, dónde? Ya tenemos los circunstanciales.
Si tú coges al Verbo, y coger al Verbo es haberte leído toda la obra de Federico García Lorca, y le preguntas directamente a Federico, créeme que te contesta Federico. Así es. Claro. Así es. ¿A quién le vas a preguntar después de preguntarle a Federico? Está en ti. Está en ti. Que Santa Teresa bajara a Dios o que lo viera, el caso que le daba fuerza para hacer una nueva casa de enfermos y tal, pues lo mismo que hace así. Está dentro de la persona, hay una mezcla de realidad y de intuición, y como los artistas tenéis una intuición de bicho, sacáis la persona. Lo digo en Federico en carne viva, cuando Federico se dirige al público, que le echa un buen rapapolvo, le dice, hombre, a ver cuándo pensáis por vosotros mismos, no os dejéis manipular por lo que digan los demás. Esa es la clave para poder preguntarle a Federico y a nadie más que a Federico, que es estudiar su obra. Lo he dicho antes, 3 cosas. Leer su obra, lógicamente aquello que más te interese para los propósitos que tiene, hacer más hincapié. Leer su correspondencia y también todas las entrevistas que le hicieron. Si hace eso, perdón. Yo quería, porque has comentado... Perdona, que por la don Antonio Tatiana. Sánchez Triguero está aquí también. Perdona. No, yo voy a ser breve. Que lo que dice un lema muy bueno de Beethoven, un lema de acuerdo con el romanticismo de Beethoven, que decía hacer todo el bien posible, amar la libertad, sobre todas las cosas. Y aunque fuera como un trono, nunca traicionar la verdad. En tus investigaciones, lo que hablas conmigo, no voy a declarar nada, porque cada obra, yo creo que te da una obra extraordinaria porque precisamente lucha por siempre, por aflorar esa verdad. ¿Sí? Diga de lo correcto. Y eso es, claro. Una cosa que quería comentar, y ahora que lo está comentando Manolo, cuando veáis en publicidad o en lo que sea, una obra sobre Federico García Lorca de Pepe Moreno, pensar que no busco la complicidad de nadie para la obra. Complicidad quiero decir, como se suele decir, biografía autorizada, ¿no, Paco? Sí. Biografía autorizada. Me importa un bledo, es más, huyo de la autorizada, porque lo que yo quiero es poner mis ideas en la obra. Las mías. Bueno, las mías, no desde el punto de vista, lo he dicho antes, estético, ni ideológico, ni nada, sino sencillamente estudiar a Federico y poner ahí a Federico García Lorca. Y poner al Federico que yo creo, después de mis estudios, que fue Federico García Lorca. No los que dicen las biografías autorizadas, que no me interesan para nada. Ese es el tema. Yo sí quería preguntarte porque me ha sorprendido tu puntuoso análisis que nos has mostrado esta tarde y me ha recordado continuamente a recuperación de otras cosas, no digo personas, digo cosas. Por ejemplo, el trabajo de un arqueólogo que encuentra unas piezas determinadas de cerámica y disponiéndolas sabe cómo era originariamente aquella vasija. Tiene la posibilidad de, en aquellos espacios que ahora ha de cubrir con escayola, puede hacer dibujos distintos si quiere, pero eso será huir de la verdad originaria de la vasija. Si efectivamente quiere obtener de nuevo esa imagen y no establecer ninguna aberración, estará obligado a reconstruirla tal y como, bien has dicho, honestamente le han enseñado su oficio, su profesión. Sí. Hay un caso también que, utilizando el lenguaje musical, que transpositando la propuesta que hace,
se ha convertido en una aberración arquitectónica. La iglesia de San Nicolás en el Albaicín se ha recuperado con una extraña ilusión de un grupo de personas que con la mejor voluntad han alimentado la recuperación de esa iglesia, pero por unos caminos de creación absolutamente modernos que no obedecen ni siquiera a las raíces filosóficas de lo que podía significar el movimiento de la arquitectura post-islámica y recién cristiana en la conquista de Granada, como es aquel templo mudéjar, ¿no? Y renunciando a recuperar la artesa que en su momento cubrió ese templo, ese edificio, porque ardió, pues han construido una parte sobre el presbiterio en el que los nervios que vienen de los pilares y debieran de ser crucerías en la bóveda, pues las han convertido en una especie de cristalería extraña desde la que se puede observar la lluvia cuando extrañamente llueve o el cielo y las nubes que nunca pasan. Esa aberración, que me parece una deshonestidad por parte del arquitecto o el equipo de arquitectos que lo ha hecho, vendría a ser el engaño premeditado, el engaño sería un engaño mezquino. Pero Joaquín, eso está lejos del principio de Ockham. No, pero quiero decir que ese principio no se conoce en el mundo de la literatura o de la crítica literaria. Es también un descubrimiento que tú has aplicado de esta personalidad y de esa acción de limpiar toda la hojarasca que pueda haber en torno a la filosofía de pensadores clásicos para quedar con la esencia, porque sabes que esa es la verdad del pensamiento. Y esa verdad, a lo largo de los siglos, se ha visto, lógicamente, adornada con buena voluntad por lo general, pero con mala fortuna para los que hemos recibido el llamado conocimiento de los clásicos a través de esa interpretación. La mayor importancia de todo está en la mirada del escritor. La mirada. Si esa mirada es mirada limpia, honesta, puede entrar en cualquier terreno, no hay ningún problema. El problema es cuando tú entras como elefante en cacharrería y te crees que todo vale. No, por ahí no va la cosa. El principio de Ockham es un principio muy serio. Es como el de las encuestas, ¿de acuerdo? Que a veces se equivocan, pero es una cosa muy seria si te lo tomas en serio. Ahora, si tú utilizas el principio de Ockham para decir ancha es Castilla, pues ya nos hemos desvirtuado todo. Pero una honrada equivocación. Sí, claro. Sí. Muy bien. A ver, desde tu convencimiento como persona pones por encima del ser comediógrafo. Entonces nos da pie para crear una serie de dudas y entender todo lo que has dicho en la última parte. Porque como hemos estudiado mucho a Lorca y es tan complicadillo lo del amante y todo eso, nos da pie para imaginarnos que aunque estás convencido, yo te veo convencido de todo lo que has leído, pero pones por encima que eres comediógrafo para que vayamos por otro camino, que no nos quedemos ahí en el convencimiento. ¿He llegado a eso? Sí, bueno, es que la ventaja de ser dramaturgo, comediógrafo, es que puedes hacer lo que te dé la gana. A mí no me puede decir nadie, es que ese no es Federico, pero ¿quién te ha dicho a ti que yo quiero poner allá a Federico? Pero que creas en el espectador, en tus obras. Perdón, no.
creas en los espectadores en tus obras eso de querer saber más, de querer continuar con Sí, todo lo que haces. claro. Eso lo creas por lo menos. Por eso he tardado en hacer Federico en carne viva 3 años, que es una locura, son 72 folios. Es decir, dedicar 3 años de tu vida para escribir 72 folios, ¿dónde vas? Pero que nos llega la honestidad de insistir en que eres comediógrafo y que te puedes inventar. Sí, claro, yo me puedo inventar, sí. Lo que pasa es que no quiero hacerlo. Lo que quiero es intentar trasladar a ese personaje encima del escenario, en momentos muy puntuales. ¿Tú te crees? Mira, yo de Luis Rosales, por ejemplo, apenas había leído nada. Me da vergüenza decirlo porque además es premio Cervantes, en fin, quiero decir que es uno de los grandes escritores que ha habido siempre, no digo en Granada, en España. Bueno, pues yo, Luis, sí, hombre, claro que lo he leído y tal y cual, pero quiero decir que no es uno de mis autores, ¿no? Bueno, yo ponerme a trabajar ahora, yo puedo inventarme un personaje que sea Luis Rosales, lo conozcáis más, lo conozcáis menos, o lo que sea. No, yo quiero poner a Luis Rosales en el escenario. Es decir, que tú veas allí a Luis Rosales, y digo, hostia, pues es Luis Rosales. Y de camino, coge a Federico y enfrentarlos en un conflicto a los dos, imagínate, enfrentarlos en un conflicto y que sea cercano a lo que pudo pasar sencillamente por lo que hizo Luis después de que mataran a Federico. Voy a preguntar a alguien que cuente qué es lo que hizo. ¿Qué es? Que ha preguntado a alguien que cuente qué es lo que hizo. En el teatro, en el teatro. Pero claro, que lo bonito es eso. Yo llegar a esas, primero he llegado a esas conclusiones por el tema del comportamiento humano, lo que estamos hablando. Es decir, como a mí bien me dijo este catedrático del que hemos hablado antes, que comenté, que no he dado el nombre, a mí me lo dijo, dice, pero te lo vas a tener que inventar todo. Es que es cierto. Pero hay cosas que no te has inventado. Hay cosas que no te has inventado porque lo dices con mucha convicción. No, estoy seguro. Vamos, yo estoy absolutamente convencido de determinados diálogos que debió haber entre Federico y Luis Rosales en casa de los Rosales en esos días, porque es que si no, no se entiende lo que pasó después. No se entiende. Entonces, como somos seres pensantes y además el comportamiento humano, como bien hemos dicho, no ha variado, por lo menos que se sepa, desde Aristófanes para acá, pues a mí me cabe pensar cómo una persona, pues no sé yo, eso que hemos hablado antes, de por qué no se va Federico de España, además en unos tiempos tan convulsos y tal y cual, que se fue casi todo el mundo. Hay que buscar una razón poderosa. No, es que era la onomástica del padre y vino, oye, hay teléfono, oye, están las cosas muy mal, yo no puedo ir a Granada ahora. Y además, después de lo que he dicho de la burguesía, a mí me machacan. Me quedo aquí y ya pasará. No. Y vete, bueno, pues se vino a Granada, que fue lo peor. Si en ese momento Juan Ramírez de Luca, él no lo hubiera conocido, o Juan Ramírez de Luca es mayor de edad, se van a México. Se van. Se lo ofreció. Margarita Sirgu le ofreció el departamento que tenía en México. Pero bueno, aparte de eso, la cantidad de invitaciones que tuvo de diversas embajadas americanas, podía haber escogido la que quisiera. Y no se fue, ¿por qué? Porque tenía que venir a felicitar al padre. Pero una cara. El amor, la fuerza. Hombre, a mí me hace pensar más que estaba el hombre, como he dicho aquí, hasta las trancas por el otro, pero no se lo podía llevar porque era menor de edad. Hasta ahí podía llegar ya, que se quedaba el follón que se monta es de órgano. Juan, vete a Albacete, convenza a tu padre, mira, ¿qué vamos a hacer? Pues yo mientras a Granada, ya que es el día de mi padre, estamos aquí, para arriba y para abajo, igual, y le cogió todo. Y la última carta que le escribe a Juan, 18 de julio. Está además aquí. Así que... Por eso Pepe, cuando se tira, como tú bien has dicho, de los hilos correctos, hay que tirarle el y sonido. sea honesto y honrado, sale ese maravilloso Federico en carne viva. Pero para y las hacer- cosas que se quedan ahí se utilizan, como decía Pablo, la lógica. Pues muchas gracias. Pero claro, para eso hay que marear mucho la perdiz, Claro. trabajar y perder muchas horas entrando, Años, leer años, muchos libros, años. algunos de los que acabas riéndote y otros que dicen la leche. O sea, Que el enamoramiento es una enajenación mental, es que no lo tenga así. Cuando está en novela, es que falta así.
Hombre, yo por las conclusiones que estoy sacando, pues me parece a mí que la obra va a ser muy polémica. Ya lo adelanto, pero yo soy de los que no me rindo, así que cueza quien les cueza, yo voy para adelante. Deseando ver Deseando apuntando. Pepe, decía ella, que creo que no lo has entendido, Ojito, que quería felicitarte, se lo voy a decir con otras palabras, que quería felicitarte porque con lo que cuentas en tus obras le da gana de conocer más a tu Federico. Mira eso, ¿no? Pues tienen Federico. Os digo más. Si hubierais conocido a don José Bello La Sierra, como nosotros lo hemos conocido, durante varios años, una persona que fue fundamental en el esquema de aquel tiempo en la residencia de estudiantes, fundamental, en todos los sentidos. Entonces yo pienso que las cosas sobre Federico, esos pensamientos que hay sobre Federico, muchos de ellos estarían totalmente representados, totalmente. Porque Pepín Bello tenía muy claro quién era Federico, que durmió un año entero en su propio dormitorio. Un año entero en su propio dormitorio. Imagina. Y nos contó tantas cosas que vienen al hilo de todo esto. Pues Paco, me alegro mucho porque con todo lo que tú sabes de Federico García Lorca, que yo me haya esto y que haya acertado, creo. Ya te criticaremos. Bueno, si la crítica que sea positiva, la crítica tiene que existir. Pues, y si no, que está todo el bien. mundo te dice que bueno, que bueno. No, eso no sirve para nada. Eso no sirve. Pero lo cierto es que despiertas esa pasión de querer saber todos, ¿no? Y eso es maravilloso. Cerramos, dice Juan, que cerrar. Ya sabéis que a minazo con